no se considera poeta, pero sí es miembro de la historia de la Academia de Historia de Cuba aquí en Estados Unidos, y un miembro muy activo de nuestra casa editorial Publicaciones Entre Líneas, y él quería tener su intervención hoy aquí en el Día Mundial de la Poesía, así que un aplauso para Alfredo. Muchas gracias. Siempre traigo algo escrito, pero a veces tengo que improvisar por una frase que dijo Mercedes cuando se refería a la poeta Gertrudes, ¿no? Si no leo en la investigación, no hubiera sabido. Creo que participaba en actos. Actuaba. Es ahí la importancia. Lo voy a hacer ahora como mi profesión de abogado. Es ahí la importancia de leer, pero no se puede leer si no se escribe. Y cuando digo escribir, me refiero a la narrativa, a la poesía. Y bueno, voy entonces a leer lo que yo traigo. Y se refiere precisamente a eso. No olvidar nunca a los del pasado para que los del mañana puedan recordar a los de hoy. Como dijo Pedro Pablo, soy miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el extranjero. También está aquí Maitín, que es de nuestra academia. También está Oreste por aquí. Y hay como 2 futuros miembros propuestos que se encuentran presentes. Okay. Y esta academia no solo vela por la historia tradicional de hechos de guerra, de libertades sociales o de personajes patriotas, sino también por la historia de la literatura y la cultura en general. ¿Y qué mayor prueba de ello? Que algunos de los miembros de esta academia son poetas reconocidos en el ámbito internacional, como Luis Conte Agüero, el poeta de la Hispanidad, María Eugenia Caseiro, Ángel Cuadra y otros. Esa es mi prioridad, luchar por mantener el orden histórico y no olvidar nunca los del pasado para que los del mañana puedan recordar a los de hoy, como dije inicialmente. ¿Qué es un poeta? Es la persona que siente el impulso y la necesidad de dar rienda suelta a la expresión de sus sentimientos y plasmar en negro sobre blanco el maravilloso y misterioso mundo interior del humano. Luego vienen las convenciones estilistas para llenar cuartillas, componer versos, como sin rima, haciendo estrofas. Y viene muy cerca a lo que acaba de decir la señora con relación a la poesía que ella leyó, que quizás no tenga la técnica suficiente como no la tengo yo, por eso yo no soy poeta. Ese mundo fantástico que viven los poetas, para mí, es lo que muchos llaman ficción de los escritores de narrativa. La poesía se vive. Pero hay poemas que no se llegan a escribir jamás, porque cada beso, cada lágrima, cada suspiro y cada adiós, todos son poemas del alma. Y esa gota que cae no se escribe. Un día, cuando yo estaba escribiendo el libro sobre el doctor Aramita Aguada González, quien antes de morir en prisión me dejó 16 de sus sonetos escritos en una celda, condenado a morir por la terrible enfermedad del cáncer y algún infarto cardíaco, los llevé ante un poeta que me inspiraba respeto aquí en Miami. Ese poeta al leerlos me dijo, el poeta Gustavo Galo Herrero no se equivocó al decir: Aramis pasó de un simple aficionado a los versos a un hábil poeta erótico, y hoy, después de leerlo, doy fe a lo dicho. Fin de la cita. Y hoy, al conmemorarse el Día Mundial de la Poesía, quiero destacar a ese poeta que no podemos pasar por alto, alguien que es merecedor de su reconocimiento. Me refiero al poeta Luis Ángel Casas, fallecido en el año 2013, quien era nuestro primer vicepresidente de la Academia de la Historia de Cuba. Nacido en el año 1928, maestro de la narrativa, poeta mayor, ensayista, nominado para el Premio Nobel de Literatura y aceptado oficialmente como candidato en el año 1994. Miembro de 6 academias, entre ellas las más importantes del mundo, y caballero de la Soberana Orden Imperial Bizantina de Constantino el Grande en 1984. Sus obras, tanto poéticas como narrativas, que han venido publicándose en varios volúmenes desde hace más de medio siglo,
suman bastantes méritos para exaltarle a la cúspide de las letras mundiales, según afirma la crítica. Entre sus más famosos poemas se destacan Pepe del Mar en 1948, considerado el más musical del siglo XX, El Faro, 1960, uno de los poemas líricos más bellos del mundo, y El Olivo en 1966, llamado en su momento el poema del siglo. Creador de la rima potencial y autor de la única versión rítmica del cuerpo de Poe y de su única versión homófona de las campanas, también de Poe, que se tenían por imposibles de lograr. Creador del hexámetro perfecto en español, considerado uno de los narradores más originales, escénicos e imaginativos de todos los tiempos, y precursor de Borges. El poeta mexicano Enrique González Martínez, el primero de los postmodernistas, expresó en el prólogo de La tiniebla infinita de Casas: nadie dejará de ver en este su primer libro a un poeta auténtico, de palabra atrevida, de epíteto audaz y de inspiración prematuramente atormentada. El poeta cubano José Ángel Buesa escribió sobre el genio burlón y otros poemas de Casas. Dijo: Luis Ángel Casas ha definido perfectamente un estilo directo dentro de una técnica de difícil pericia. Es un poeta con opiniones, lo cual no es frecuente, y esas opiniones tienen una base indudable en la interpretación estudiosa del fenómeno poético. Eso dijo José Ángel Buesa. Y hoy, tanto para Luis Ángel Casas como para todos los que ya no están físicamente, pido no el tradicional minuto de silencio que solo se convierte en 10 segundos de rutina. Pido a todos los presentes darles a todos 10 segundos, pero con un fuerte aplauso. 10 segundos de aplauso para todos los poetas caídos. Dicen un minuto de silencio, los 15 segundos. Gracias a ti por tu intervención.